migrantes en tierra de nadie. No, pues no están en tierra de nadie. Ese es el punto. Si estuvieran en tierra de nadie no estaríamos teniendo esta discusión. El problema es que es tierra de alguien, pero ese alguien no se hace cargo de esa tierra. Ellos o están en suelo chileno, o están en suelo boliviano, o están en suelo peruano. A ver, aquí primero hay un elemento que es clave, que tiene que ver con la ceguera, ignorancia, estupidez, no sé en qué estaban las autoridades latinoamericanas hace 10 años atrás cuando empieza la crisis de la dictadura venezolana y por todos lados se advirtió que aquí venía una ola migratoria desatada de 5 primero, después 6 y ahora 8 millones de personas. No hay continente que resista a 8 millones de personas caminando de un país a otro. O sea, o tú tienes que acordar cuotas, o tienes que armar campos de refugiados, o tienes que coordinarte regionalmente. Si no pasa esto. Pero como en América Latina esto es un gallinero, y nadie habla con nadie, yo no sé los cancilleres que vinieron antes que Van Claveren, ¿en qué estuvieron haciendo, digamos? Porque era llamar por teléfono a Torre Tagle, hablar con el canciller boliviano y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque nosotros no limitamos con Venezuela, no sé si se enteraron recién los políticos. O sea, efectivamente los venezolanos que llegan a ser, digamos, y protagonizar estas escenas tan lamentables, cruzan 3 o 4 países y los dejan pasar libremente. Pase usted, no, después de usted, como el profesor Girafales. Entonces, aquí hay una falta de coordinación regional, hay una falta de visión de mediano y largo plazo, y ahí yo culpo a todos los cancilleres que vinieron, Urrejola para atrás, pero miré hasta más atrás, miré hasta Alamán, fíjate, incluso más atrás, al propio Heraldo Muñoz. ¿Cómo no lo advirtieron? ¿Cómo no lo advirtieron? Ese es un primer punto. Sí, ¿cómo los países no conversan entre sí? Hay algo concreto, José, que es que la tensión está creciendo. Ellos no se quieren quedar en Chile. Creo que es un dato que a lo mejor, no sé, como que se les pasa así tan rápidamente, ¿no? Las fronteras que son más permeables de lo que uno quisiera para algunas cosas y que para la otra son también rígidas. Se ha planteado por ahí, entiendo de alguna manera, poner estas carpas, estas especies de campamentos también por parte, claro, por parte de Naciones Unidas. Hay también políticos que han planteado otro tipo de soluciones también más extremas. La situación de verdad yo creo que está siendo en estos momentos y podría tener consecuencias bien complejas también en términos de vidas humanas. Yo creo que en el mundo político no hay consenso, Maribel, respecto a este tema. Lo que pasa es que lo que opinan algunos hoy día no lo opinaban antes así y al revés. O sea, recordemos que muchos hablaron del derecho a migrar con una amplia interpretación de lo que eso significa. Yo siento mucho las imágenes de la señora peleando por su guagüita, que se quiere una cama, y ustedes no me dejan entrar porque simplemente no le da la gana. No, señora, discúlpeme respetando su dolor, pero si no la dejan entrar, no es porque al funcionario de seguridad no le da la gana, es porque hay algo vinculado a la ley que no le permite ingresar a ese territorio. O sea, yo no puedo ingresar a un país simplemente porque tengo una guagua en los brazos. Y es muy duro decirlo, es muy duro decirlo. Oye, viste que hay quienes decían además en estas denuncias, en este tremendo reportaje que veíamos, Maribel, de gente que denuncia que la policía argentina también de la frontera estaba cobrando. O sea, parte de las denuncias también, así como también se denunciaba a funcionarios chilenos que en términos de que también estaría reconduciendo a algunas personas. Varios de los temas que hoy en día son motivo de investigación, Maribel. Claro, son varias las aristas que se desarrollan a partir de esta crisis migratoria que se está viviendo particularmente en las zonas fronterizas, ¿cierto? En el norte de nuestro país. Ustedes hablaban de los cancilleres, específicamente el canciller chileno, Alberto Van Claveren, ha tenido ya que retomar el diálogo con los países vecinos porque, claro, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto a nivel diplomático. Ahora, también junto, Maribel, por supuesto, a la seguridad y acciones inmediatas. Y donde recordemos, antes de escucharte, José, lo que dijo el canciller, que fue bastante criticado por algunos sectores, es que Chile agotó la capacidad de absorber los migrantes. Esto provocó también y gatilló algunas críticas porque, claro, finalmente la migración es un derecho que se tiene, pero él apuntaba, después en un comunicado de Cancillería se señaló a la migración irregular, ¿cierto? Ilegal, por pasos fronterizos no habilitados. Te escucho, José. Sí, pero Alberto Van Claveren fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante muchísimo tiempo y un buen subsecretario, llevó adelante causas en La Haya, en fin. La pregunta que yo me haría y que le haría al canciller si tengo la posibilidad de entrevistarlo es si nadie en la Cancillería, pero nadie se dio cuenta en algún momento que esto podía pasar hace una década. Porque, perdón,
O sea, no se vinieron la semana pasada. Esa señora no viene gritando la semana pasada. O sea, efectivamente, aquí hay la evolución de un fenómeno social en América Latina. Si esto no es Chile nomás, váyanse a Colombia. En Colombia tienen 1 millón de venezolanos. En Perú, otro tanto. En Ecuador, otro tanto. Con problemas también del mismo tenor. Personas que están documentadas, otras indocumentadas. Algunos vienen a trabajar, otros vienen a delinquir. Esto se repite hasta el infinito. Entonces, a mí me cae, digamos, la duda respecto de las personas que tenían a cargo esos países. Y bueno, me pregunto por mi país. Hoy día Alberto Van Claver dice, bueno, Chile no tiene más capacidad de absorber acá. Bueno, pero y cuando tenía capacidades, ¿él no se dio cuenta que esto iba a pasar? Porque él trabajó codo a codo, si no me equivoco, con Heraldo Muñoz. No recuerdo la fórmula en ese momento en la Cancillería, pero era la presidenta Bachelet. Entonces, señor Van Claver... Sí, de la expresidenta Bachelet. Ese es el punto. O sea, ¿alguien le dijo, alguien le contó? Esta frase que se ha usado tanto, Maribela, esto de no lo vimos venir, ¿eh? De alguna manera, al parecer sí había suficientes antecedentes para darse cuenta que sí se podía ver o prever lo que está pasando hoy en día, ¿no? No, y claro, y a nivel político finalmente tras esta crisis vienen las recriminaciones de lado y lado, porque, por ejemplo, ahora desde el oficialismo se apunta a la responsabilidad que tuvo el gobierno del presidente Sebastián Piñera cuando él viaja, ustedes se acuerdan, ¿cierto?, a Cúcuta, y donde hace esta invitación a los venezolanos a regresar, que acá en el fondo podían estar. Esto a raíz, por supuesto, de la crisis humanitaria política que se está viviendo en Venezuela. Es este mensaje que da en Cúcuta, ¿cierto?, el expresidente Sebastián Piñera, donde invita a los venezolanos a regresar, a volver a estar en nuestro país, y es parte de las recriminaciones, por ejemplo, que hoy hace el oficialismo a ese gobierno. Y por otro lado, ¿cierto?, la ahora oposición señala de que finalmente el ahora oficialismo siempre apoyó la migración, nunca tuvo, por ejemplo, recriminaciones en torno a frenar esta migración ilegal. Entonces ahí viene finalmente las recriminaciones de lado y lado. Acuérdate que ellos fueron al TC por la ley de migraciones. O sea, había una mirada... Fíjate que de todas las volteretas que uno puede criticarle al gobierno, esta es la que más me cuesta entender. Porque uno podría hablar del tema del sexto retiro, ya que tiene consecuencias económicas, que es otro tiempo, ya uno puede hablar de un cambio en materia constitucional, porque ya hubo un borrador que falló. La de los bronces también está difícil. Sí, pero esta... Sí, difícil. Pero esta específicamente, o sea, haber defendido la migración con una interpretación súper amplia de lo que eso significa, y hoy día tener que elaborar, por ejemplo, un estado de excepción constitucional especial para las regiones del norte. Tengo entendido que tú lograste conversar con uno de los alcaldes que va a participar de esta reunión, que, dicho sea de paso, son también quienes toman el pulso ahí y están poniendo la cara frente a las comunidades respecto a lo que está pasando, porque... Como en un país centralizado, son los alcaldes finalmente los que tienen que responder por situaciones que no tienen ellos el control. Sí, pudimos conversar con el alcalde de Arica, quien llegó a esta reunión, que recordemos, para quienes se suman, ¿cierto?, a esta transmisión, se está realizando una cumbre de seguridad, migración, entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y los alcaldes de la zona norte, para abordar, ¿cierto?, este tema que preocupa, por supuesto, a los ediles, lo mantiene en alerta. Y el alcalde de Arica señalaba y daba cuenta, ¿cierto?, de esta crisis que se está viviendo, particularmente de las personas que quieren ya salir de nuestro país y que se encuentran varadas entre Arica, Tacna, que quieren llegar, digamos, pasar por Perú, donde él señalaba que era una situación bastante crítica, y una de sus propuestas es precisamente poder realizar un corredor humanitario donde estas personas puedan cruzar, ¿cierto?, y devolverse. Pasemos a escuchar esas palabras y luego analizamos finalmente esta crisis migratoria y también esta propuesta que hace el edil. Bueno, esta es una reunión que tenemos los alcaldes y alcaldesas del norte de Chile en torno a la seguridad de nuestras regiones que han sido golpeadas en una espiral de violencia que se viene arrastrando por lo menos en los últimos 4 años. Y en el caso de Arica puntualmente, el año pasado tuvimos el año con más homicidios, más de 40, doblamos lo que teníamos el año anterior. Entonces, reuniones como estas son fundamentales, sobre todo entendiendo que Arica no es una región cualquiera, es una región limítrofe que hoy día tiene además toda la tensión que se está generando en la frontera. Bueno, esta es una reunión que tenemos los alcaldes y alcaldesas del norte de Chile en torno a la seguridad de nuestras regiones que han sido golpeadas en una espiral de violencia que se viene arrastrando por lo menos en los últimos
4 años. Y en el caso de Arica puntualmente, el año pasado tuvimos el año con más homicidios, más de 40, doblamos lo que teníamos el año anterior. Entonces, reuniones como estas son fundamentales, sobre todo entendiendo que Arica no es una región cualquiera, es una región limítrofe que hoy día tiene además toda la tensión que se está generando en la frontera. Claro, ahí mira, los indicadores también que son impresionantes también en términos de cifra, pero ¿qué es lo que pasa en concreto hoy en día, José, usted que está en su casa y dice, ¿por qué está pasando esto concretamente hoy? Bueno, antes, ¿qué pasaba cuando alguien ingresaba en nuestro país sin algún tipo de papel y se autodenunciaba? Resulta que ahora se puso límite a eso y por eso está pasando esto. Lo que pasa es que venimos, ¿qué si la gente iba a ser autodenunciada? A ver, la ley de migraciones viene de la dictadura militar. Acuérdate tú que la primera disposición o la disposición que estuvo vigente hasta hace muy poquito era del año 77, algo así. Muy distinta a la realidad de migraciones del día de hoy. Yo insisto que, mira, uno podría entrar en el detalle, que me parece súper interesante lo que tú dices, cómo cambió la fórmula, ¿no? Pero acá también ha habido una suerte como de pudor para usar las fuerzas. Y perdón, pero las fronteras también se defienden con fuerza. Anda a pasarte tú en El Paso, Texas, anda a gritarle a un funcionario digamos, de la policía fronteriza en el estado de Texas y vas a ver cómo terminas, digamos. Yo no estoy diciendo con esto los campos de Trump donde se separaba a los madres de los hijos, no. Pero yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad de los cancilleres que vinieron antes que Urrejola, que no advirtieron, que no supieron en qué estaban pensando, digo yo. O sea, ¿cuáles eran los temas que se hablaban en Cancillería hace 10 años? ¿De qué estaban hablando? Tú le preguntas también a la gente hoy en día, bueno, todos los sondeos indican que una de las principales preocupaciones, que también se asocia, sin tener prejuicio ni nada, pero también se asocia el alto número también delictual de poder de fuego, de crimen organizado, justamente a personas que vienen con estas prácticas de otras partes. O sea, eso está, siento yo, a estas alturas más o menos establecido. Pero ¿qué le decimos, José? Tenemos imagen en vivo, ¿ah? Claro. Tenemos imagen en vivo justamente ahí de la frontera, cómo está en estos momentos, la cantidad de gente que se encuentra ahí intentando salir. Bueno, esto es bien increíble porque mientras decíamos, no, pongámosle ahí alguna barrera para que no ingrese tanta gente, esta avalancha, hoy en día intentan salir de Chile. De todas maneras, quería ir a Valparaíso, vamos a hacer una pausa ahí con Maribel en la Casa de Gobierno, porque me interesa conocer la opinión del presidente de la Cámara de Diputados en relación a disposiciones legales que puedan venir, posible estado de excepción de algún tipo para las regiones del norte. Y también quiero preguntarle, ha hablado Javier respecto de la doctrina del fiscal nacional, que ha sido súper polémica y que llegó incluso a un pronunciamiento de la Corte Suprema, la llamada doctrina Valencia, que habla de, finalmente, si una persona comete un delito, entiendo, y sus documentos no están al día, inmediatamente, en forma automática, prisión preventiva. Hola Javi, buen día. Así es, le vamos a preguntar de todo eso, buen día, al diputado Vlado Mirosevich, que no solo el presidente de la Cámara, también representante de la zona norte, diputado. Usted conoce muy bien la situación que está ocurriendo allá y aprovecho de preguntarle cuáles son los antecedentes que tiene de esto que está ocurriendo en la frontera y que ha llevado incluso a una investigación también en el Ejército a propósito de esta eventual reconducción que podrían haber estado realizando militares chilenos hacia Tacna. Sí, buenos días a quienes están en el estudio. A ver, esto es un flujo de retorno a los países de origen de muchos migrantes que comenzó hace varios meses. Lo que pasa es que hoy día se expresa con más claridad porque Perú tomó la decisión, a través de la Policía Nacional del Perú, la PNP, de frenar el ingreso. Pero esto la verdad es que estaba sucediendo ya hace varios meses, desde, yo te diría que incluso finales del año pasado empezábamos a ver un retorno sistemático, incluso durante el año pasado, respecto de población haitiana básicamente. Yo recuerdo cada vez que me toca viajar a Arica en los vuelos, un porcentaje importante eran haitianos que estaban llegando a la frontera para salir del país, muchos de ellos con destino a Estados Unidos, a Norteamérica, ¿no? Pero esto lo hemos visto últimamente, yo diría diciembre del año pasado, respecto de venezolanos, mayoritariamente, también colombianos, pero mayoritariamente venezolanos, que están queriendo por tierra, queriendo regresar a sus países de origen. Pero Perú reaccionó ahora, por eso que hoy día estamos viendo estas imágenes, que para que la gente lo entienda, las imágenes que estamos viendo son personas que salieron de Chile, pero que no alcanzan a llegar al siguiente paso fronterizo peruano y quedan literalmente en el limbo.
quedan en la línea de frontera. En estricto rigor no debiese haber una detención por parte de la policía peruana en ese lugar, porque ese lugar es la zona de frontera y ellos los tendrían que detener más bien en el paso fronterizo peruano. Pero bueno. ¿Qué es lo que le corresponde, diputado, a los funcionarios chilenos? Que es lo que también ha dicho el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. No es una política de Estado tampoco esto de la reconducción eventualmente. Bueno, respecto del reportaje que salió en la televisión peruana, yo diría dos cosas. Primero, no hay que darlo por cierto. Tiene que realizarse una investigación al respecto. Ya Cancillería, la ministra de Defensa han dicho que se va a iniciar una investigación, pero obviamente no corresponde ni a una política general, pero por otro lado tampoco hay que darlo por cierto, esto tiene que investigarse. Creo que tiene que investigarse. Ahora, me parece que en este caso, yo tomo aquí las palabras del alcalde Gerardo Espíndola de Arica. Nosotros necesitamos hacer un corredor humanitario de retorno, porque ¿cuál es el problema? Esto va a seguir creciendo. La cantidad de gente que quiere salir de Chile, volver a sus países de orígenes, es mucha y por lo tanto necesitamos coordinarnos con el resto de los países vecinos, con los 5 países, para tener un corredor humanitario lo más ordenado posible para que la gente pase y transite y llegue a su lugar, a su país de origen. Ese corredor humanitario requiere de una coordinación entre las cancillerías. Ayer tuvimos reunión con el alcalde Espíndola con la Cancillería chilena. Se están haciendo gestiones. No puedo contar muchos más detalles por razones obvias, porque las conversaciones se están desarrollando. Pero Chile está tomando la iniciativa, el gobierno está tomando la iniciativa para ayudar a que esos migrantes vuelvan a sus países de origen. Esperemos que el resto de los países vecinos nos colabore con esto también. Diputado, ¿y qué es lo que se ha hecho aquí en la Cámara, no? Porque también este tema se ha tomado, por cierto, la agenda, en medio también de la agenda de seguridad, por cierto, de situaciones delictivas donde se han visto involucrados migrantes, y aquí se han aprobado algunos proyectos de ley. ¿Cuáles son esos y qué herramientas nuevas hay, digamos, para el control migratorio? Sí, bueno, hemos aprobado varias leyes respecto a este tema, porque nuestro objetivo en tiempo récord es modernizar al Estado chileno, que lamentablemente no estaba preparado. Durante mucho tiempo el Estado no se preparó para enfrentar esta situación. Entonces hoy día en tiempo récord tenemos que ponernos rápidamente a tono y por lo tanto hemos aprobado una ley para llenar un vacío. Cuando Carabineros hacía un control de identidad a una persona migrante, como Carabineros no tiene facultad, no tenía, ahora se la acabamos de dar, no tenía respecto de la cuestión extranjería, porque eso recaía en la PDI. Carabineros, cuando pedía los papeles y una persona, no, es que no tengo papel, entré por un paso no habilitado, irregular, en ese caso Carabineros tenía que dejar ir a la persona. No había un procedimiento establecido en la ley para esos casos. Hoy día establecimos una obligación de Carabineros de tener que retener y entregar a la PDI. Y la PDI, como tiene facultad de extranjería y coordinación directa con el Servicio de Migraciones, tiene que tomar la decisión de qué hacer con esa persona. Pero hoy día no queda en el vacío, antes era simplemente siga circulando. Se dejaba ahí, ¿no? Se dejaba ahí ya. Eso es una ley. La otra, hemos aprobado la semana pasada una reforma constitucional para ampliar el plazo legal de una vez a propósito de expulsiones, cuando ya se hizo todo el procedimiento para expulsar a una persona. Lo último era que la Constitución daba 2 días para poder materializar la expulsión. Pero ustedes conocen que todos los trámites burocráticos de los papeles, los aeropuertos y las cosas se demoraban más. Entonces quedaban sin efecto. Entonces lo que se hizo fue ampliar a 5 días la materialización de la expulsión. Ya, eso lo aprobamos. Hemos aprobado otra cosa más y termino, que tiene que ver con simplificar el procedimiento para expulsar, porque aquí había que hacer unas notificaciones presenciales. Al menos 3 veces tenías que encontrarte con la persona y eso es muy difícil. Desde el primer momento... Cuando personas que están buscando no ser detectadas. Por supuesto, que no quieren ser detectadas. Entonces cuando se le decía el gobierno lo va a expulsar, esa era una notificación personal. Luego venía otra, porque había un plazo para poder reclamar. En caso de que la reclamación no se hizo o se rechazó, era una segunda notificación de usted va a ser expulsado. Eso también era presencial. Y después venía la tercera, que era para cuando había que materializar la expulsión. Entonces eso era prácticamente imposible. Tenemos 20.000, miren, del gobierno anterior, 20.000 órdenes de expulsión pendientes por el problema administrativo. Es un problema que no se encuentra la gente. Entonces, bueno, hemos simplificado esto y hoy día ese número de 20.000, acuérdense de mí, ese número de 20.000 expulsiones durante este año va a agilizarse muchísimo con la ley que estamos aprobando.
Ya, pues Bien, pues, estaba muchas parte gracias. entonces de lo que se ha hecho aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados a propósito de esta crisis que se está viviendo en el norte del país y de lo que nos comentaba también el presidente de la Cámara y que además es uno de los motivos por los que se está interpelando, se anunció hace poquito rato también a la ministra del Interior, también les vamos a estar comentando eso. Impresionante lo que pasa ahí en la línea de la Concordia, Chacayuta, la cantidad de gente. Muchas gracias, Javi. Le agradecemos también al diputado Vlado Mirosevich. Y la cantidad de gente es, pero brutal, Enorme, y la verdad enorme. que no sé cuál es el nivel de avance de las conversaciones entre Lima y Santiago para poder sacar este tema. El corredor además, sanitario se va a hacer... claro, humanitario, que a lo mejor, además ni siquiera se zanja entre estas dos naciones, digamos, porque aquí tienen que pasar por Ecuador, tienen que seguir por Colombia hasta volver a Venezuela. Yo insisto, me gustaría haberle preguntado a Vlado respecto a la posición en materia de migración que tuvieron antes cuando fueron oposición, porque una serie de disposiciones en materia migratoria incluso fueron a parar al Tribunal Constitucional producto del avance. Contra la opresión, claro, como dice nuestra sí. canción nacional, que es tan bonita. Sí, pero absolutamente hemos también sido recibidos como chilenos en muchas partes del mundo, en momentos también de nuestra historia, pero bueno, aquí sin duda faltó hacerse cargo de esto mucho antes. Hacemos una pausa muy cortita, volvemos con un tema súper interesante también, no se vayan.